Soy Percy Vilche Salvatierra y estamos en el episodio número 230 de Libertad bajo palabra. Y en esta ocasión vamos a conversar con el escritor Daniel Salvo, con quien vamos a hablar de la literatura nacional y de su propia propuesta en particular. Así que, bienvenido Daniel, adelante. Muchas gracias, Percy. Muy buenas noches y también buenas noches a los oyentes y, bueno, quienes participen, ¿no?, en esta charla. Bueno, empecemos por el principio, por una definición. ¿Tú te denominas escritor de ciencia ficción o escritor a secas? Para empezar a dialogar, Escritor de ¿cómo lo ves? escritor de ciencia ficción, aunque quizás la definición más amplia sería escritor de literatura de género en todo caso, ¿no?, en contraposición a lo que sería pues la literatura realista. Pero ¿por qué esa necesidad de especificar lo de la ciencia ficción? A ver, te comento por qué tengo yo esta impresión. Porque cuando Ujú. arranca, a inicio del siglo XX, ponte, todo este tema de esta literatura de género, que siempre en la historia de la literatura han aparecido por parcelas o algunos elementos, ¿no? Porque si no lo agarramos los viajes de Ariosto a la Luna, las cosas de Verne, o sea, podría decirse, ¿no?, que tienen algo que ver. Pero cuando arranca esta calificación de géneros, están vinculados casualmente todos ellos. La ciencia ficción, la fantasía heroica, el terror, lo que es, digamos, lo de Weird Tales, ¿no? Con Lovecraft, con Clara Ashton Smith, con el mismo Robert E. Howard, ¿no?, que es el autor de Conan, para los que no lo saben. Entonces, en ese momento veo que había como una necesidad de establecer ese rompimiento, porque no lo veían como una literatura importante. Pero a estas alturas, todos esos autores que he mencionado son canónicos, sobre todo Lovecraft. Nadie diría que Lovecraft es un autor tangencial o marginal. ¿Cómo ves ese tema, Daniel? Filosofemos, tú que eres uno de los mayores expertos, obviamente, en estos géneros en el país. Bueno, muchas gracias. Mira, yo he preferido adoptar la etiqueta, porque sí es una etiqueta, ¿no?, ser escritor de ciencia ficción o ser conocido como un escritor de terror, pensando en el caso de Stephen King, por ejemplo, ¿no? Pero Claro. justamente lo que tú mencionas es en lo que es la historia del género, es una historia que está acompañada también de una actitud, ¿no? Tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de los lectores en general, en el Perú y, bueno, a lo largo del mundo. Y siempre ha habido una actitud, o mayoritaria era pues de considerar pues que es un subgénero, que son, ¿no?, bueno, pues, subliteratura, literatura menor, toda una serie de actitudes, pues, digamos, no necesariamente negativas, pero sí quizás de minusvaloración. Y bueno, de un lado que yo quiero escribir ciencia ficción o, bueno, literatura de género, ¿no? No reniego de eso. Y quisiera reivindicar, pues, ¿no?, también a esos autores, pues, que a lo largo de su vida, pues sí, bueno, valientemente, por decirlo así, optaron, pues, por escribir este tipo de literatura, publicar en determinadas revistas y de ese modo quizás pues perderse, ¿no?, posibilidades de tener a lo mejor mayor respetabilidad, ¿no?, en el campo literario, ¿no? Se entiende pues que no hay un Nobel que haya ganado pues por escribir ciencia ficción, o no va a estar pues dentro de los... Pensemos en el boom latinoamericano, ¿no? Ningún escritor en su momento que le hubiera interesado escribir una historia, no sé, futurista o extraterrestres, habría podido ser parte del famoso boom, ¿no? Era impensable. Y yo ahora me pregunto, pues, qué actitud tendrían, ¿no?, por ejemplo, los cuatro autores del boom más famosos, ¿no?, respecto a la ciencia ficción. Y bueno, a mí sí me gustó el género desde que empecé a leerlo. Abrí una página web, ¿no?, colaboré en varias páginas web para divulgar el género, y incluso hay una discusión, ¿no?, sobre si el término ciencia ficción es correcto o no para definirlo. Pero mientras hay una decisión, ¿no?, definitiva sobre eso, se sigue en discusión, eh, yo digo, pues no, bueno, no voy a renegar de eso, ¿no? Ahora que quizás he obtenido una cierta
no sé, pues, presencia mediática, por decirlo así, ¿no? Alguna consideración al publicar, porque a veces es muy fácil, ¿no? Es decir, yo nunca escribí ciencia ficción, ¿no? En realidad escribí historias futuristas o como se decía antes, coqueteo con el género, incursiono, ¿no? Yo, bueno, a propósito, mi decisión ha sido escribir ciencia ficción. Claro, entiendo tu punto de vista, claro. Sino que justo había estado leyendo en la tarde a Jacques Saul, que tiene un libro sobre la ciencia ficción, hace como una historiografía y empieza a indagar. Entonces dice, realmente eh, las referencias de la ciencia ficción, o sea, han aparecido muy temprano por todos sitios, ¿no? O sea, tú sabes todas las cosas que especulan ahora sobre los mitos sumerios, incluso lo sacan a veces en esos programas de history, ¿no? De extraterrestres ancestrales. Entonces vincula por ahí la mitología con la cuestión de la ciencia ficción. Entonces había una puerta ahí interesante. Sin embargo, entiendo que en tu posición hay como una afirmación de principios y buscas precisamente esa caracterización. Bueno, que está perfecto, es tu testimonio. Ahora yo te digo, estas caracterizaciones que dice Sadul, que lo puede buscar cualquiera en Google, se remontan a diferentes momentos de la historia, que hay elementos así medio futuristas. Y ahora yo te quería preguntar en tu percepción, ¿la ciencia ficción contemporánea es más tributaria de la obra de Verne, que cualquier cantidad de gente ya no lo ha leído? Por ejemplo, yo mismo te digo, cuando he tenido acceso a los libros de Verne, ya era adolescente, ponte, ya no me gustaba no le entraba a ello, ya no he tenido ningún placer de leerlo y no lo he leído, realmente no me gustó, ¿no? Si lo hubiera cogido de niño, pasa algo así también con algunas novelas de aventura, como lo de Salgar y toda esa cuestión. Ahora yo te digo, pero esta ciencia ficción que está tan adelantada, poco tiene que ver con Verne, o tiene que ver más con esta gente de World Tales, o con qué otras referencias puedes darnos esta noche, Daniel. Mm, Mira, ahí el tema que mencionas, pues, tiene que ver más que nada, a veces no necesariamente con el género, ¿no? O con los temas del género, sino el autor, ¿no? José Veados, ¿no? Que era un cultor peruano de la ciencia ficción, decía, ¿no? Que no hay géneros buenos o malos, sino buenos o malos autores. Y por muy de repente herético que suene, ¿no? Quizás se debe pues al hecho, bueno, pues, ¿no? Que Verne haya tenido limitaciones como autor, ¿no? Y que en su momento Claro. tenido pues el éxito que tuvo por innovar, ¿no? Por dedicarle a los avances científicos, ¿no? Que él observaba en su momento, ¿no? En su contemporaneidad, novelizar sobre eso, ¿no? Posibilidad de viajes a la luna, viajes submarino, ¿no? Pero quizás pues eso lo dejó pues en decir, bueno, ya con suficiente escribir sobre esto y con ese estilo, ¿no? Y de repente el estilo es lo que no ha sobrevivido, ¿no? Y hoy en día Verne pues puede servirnos ya de referente, ¿no? Hacia la novela de aventuras, ¿no? Pero obviamente ya creo que hoy en día pues nadie podría escribir, eh, bueno, sí, ¿no? Imitando ese estilo, ¿no? Obviamente la ciencia ficción ha mutado, ¿no? Y ten en cuenta pues que cuando hablamos de Verne estamos hablando de un autor del siglo XIX, ¿no? La revista Weird Tales, Lovecraft, los otros, incluso el mismo, Eso lo pienso vi. H.G. Wells, ¿no? Ellos ya son del siglo XXI, ¿no? Ya participan ya no solo de los avances como algo maravilloso, ¿no? Sino ellos ven el efecto de esos avances tecnológicos y científicos en la sociedad, ¿no? En las guerras mundiales, por ejemplo, Wells, me parece que tiene algún cuento, ¿no? Sobre los tanques, ¿no? Y bueno, es una cosa pavorosa. O cuando él escribe La guerra de los mundos, ¿no? También está haciendo referencia no solo a la posibilidad de que unos seres extraterrestres, ¿no? Marcianos invadan la Tierra, sino de paso, miren, ¿y qué cosa ha hecho Inglaterra, ¿no? También con el resto del mundo. Él ha invadido África, colonizado, pues todo, porque se creyó con ese derecho, ¿no? O sea, ¿qué justificación tendrían los marcianos de invadir la Tierra? Era como un espejo, es decir, bueno, ¿qué justificación tenemos los ingleses, pues, de estar interviniendo aquí y allá en todos lados? Es Ya, una terrible crítica social, entonces, a través de su propuesta, que pareciera que no tenía que ver, pero siempre tuvo un trasfondo ahí.
casi Claro, militante, ¿no? claro, aunque ese es un tema bastante espinoso, ¿no? Porque a veces hay un poco el prurito, ¿no? De estar buscando la crítica social, como mencionas, ¿no? ¿Dónde está el efecto social, ¿no? Y a veces, bueno, pues, ¿no? Me parece que he observado algunos narradores, ¿no? Narradoras incluso que por buscar ese efecto se pierde la narratividad, ¿no? O sea, no olvidemos que, bueno, los escritores lo que queremos, al menos yo, es contar historias, ¿no? Un cuento, una novela, peripecias que le ocurren a los personajes, ¿no? A veces hay un poco, y justo ahora que están ocurriendo pues tantos cambios en el mundo, ¿no? El cambio climático, las guerras, la nueva carrera espacial, ¿no? Se presta quizás a ser un poco panfletario, ¿no? Como que ya se empiezan a mover las tendencias, ¿no? A preguntarse, bueno, ¿de qué lado estás ahora, no? El mundo, si bien ya no es tan bipolar como fue pues hasta la década de los 90, ¿no? Con la Guerra Fría entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, pero siguen habiendo pues, frentes de conflicto, ¿no? Está creciendo el creciente poder de China, por ejemplo, o lo que está haciendo Putin, ¿no? Todo eso nos está, bueno, pues nos configura, ¿no? Y nuevamente parece que vamos a volver a quién quieres más, ¿no? O con quién quieres estar. Y eso aparte de la cibernetización que nos ha tomado a todos, que prácticamente dependemos de las pantallas negras, ¿no? Te digo, la pantalla negra con esa famosa serie de Netflix, ¿no? Black Mirror. Entonces, Ajá. todos estamos comprometidos con ello. Es como que todos somos fácilmente ubicables en cualquier punto del globo. Entonces, ya se entra en una situación enfermiza, infernal, ¿no? Ahora, quisiera saber, siendo que tú has estudiado Derecho, incluso eres bachiller, por poco y te Sí. titulas, no sé si te llegas a titular, y a ejercer, ¿no? Mm. ¿En qué momento te orientaste por la literatura de una manera tan específica? ¿O con la ciencia ficción tuviste un romance a primera vista, desde el primer momento que viste y dijiste, esto es lo mío? A ver, ¿cómo fue tu llamamiento? ¿Ah? Así como antes se escuchaban, dice Borges, ¿no? En rincones de los monasterios, la antigua voz de la épica, dice, ¿no? Es un poema. Tú escuchaste la voz futurista de la ciencia ficción, ¿de qué forma? A ver, cuéntanos. Bueno, empezó en mi infancia, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, a los años 70, al mediados de los 70, ¿no? Bueno, pues ya sabía leer y de repente se empezaron a poner de moda, como es cíclico, ¿no? El tema este de los ovnis. Entonces en el Perú se publicó una revista que se distribuyó por varios países de Latinoamérica, ¿no? Que se llamaba Lo Insólito, que estaba pues orientada a casos de fotos, ¿no? De ovnis, supuestos, ¿no? Porque ahora, años después, veía la revista y decía, pero esto más parece una hornilla, ¿no? De una cocina encendida, puesta al revés, ¿no? Pero eran épocas en las que uno pues gustaba creer esas cosas, ¿no? Todo, la, la Atlántida, eso es una mitología, en el fondo uno se burla a veces, ¿no? O ahora cuestiona Una eso desde el cosa punto de vista. más esotérica que científica, quizás. Claro, ¿no? Pero Grill también no se puede negar que viabilizaba un poco la imaginación incluso de escritores, ¿no? Que es una escritora peruana olvidada, ¿no? Que debería haber tenido más difusión, que se llama María Tellería Solari, y ella colaboraba en esa revista Lo Insólito, ¿no? Tenía una sección de humor y publicaba pues a modo de historias humorísticas, lo que ahora podría ser pues, ¿no? Narrativa, microcuentos, microrelatos que le dicen, ¿no? De ciencia ficción, de fantasmas, ¿no? Y ella tiene un Claro. cuento buenísimo, compilado en antología de literatura fantástica, que es La apoteosis de la maestra, que es digno de haber sido escrito por Shirley Jackson. Y uno se pregunta, ¿y qué fue de esa autora? Mira, tú la googleas y no aparece ningún dato de ella, ninguna foto, ¿no? Nada, pues, ¿no? O sea, pero pudo tener un espacio en esa revista, ¿no? O sea, es y no es, pues, a veces lo positivo, todo, bueno, todo tiene dos lados, ¿no? O sea, quizás los testimonios de contactados de esa época, ¿no? Hoy en día son bastante más que cuestionables, hasta risibles, ¿no? O aunque algunos hicieron una buena carrera, ¿no? Pienso en Thomas Wells, ¿no? Lo que fue el grupo Rama, ¿no? Él empezó a difundir ahí sus
bueno, por supuesto, contactos con extraterrestres, ¿no? Aquí en Chilca, ¿no? Que Bueno, su nada más. hermana también, ¿no? ¿Mm? Rosemary, que era una famosa, hubo una época que la rompieron realmente, había Sí, una gran atracción de temáticas, ¿no? En los años 70, claro, 80, 90. los 70 han sido Pero pues como un te digo, auge, ¿no? le veo una cosa más esotérica que cientificista a esto. Es curioso cómo ha ido aprendiendo acá, pero de que había pues una manifestación, la gente siempre andaba, aprendía a lo que pasaba en Chilca, o en Marcahuasis, ¿no? O sea, Ajá. es parte de una mitología urbana, ¿no? Mira, Por esa otro lado, revista, también, esa revista fue la que, digamos, fue puso el mapa, me parece, a Marcahuasi y a Chilca, ¿no? Y al Perú. Incluso vino pues un periodista español, ¿no? A entrevistar pues a Paz, ¿no? Eh, pero mira, lo que pasó después fue bastante triste, ¿no? Sé que se dividió el grupo Rama, se pelearon los hermanos y actualmente, bueno, sí forma parte de nuestra especie de folclore, pero sí internacionalizado, ¿no? Y a nivel internacional tengo entendido que Sixto Paz pues es tenido por un auténtico contactado, ¿no? En lo que a mí respecta me falló que para 1980 supuestamente iba a haber una catástrofe mundial y no ha pasado nada, ¿no? Así que ya, y como tú dices, ¿no? Al final, y es lo que casi ocurre el en todos mundo de los los mayas, casos, ¿no? en todos los casos de contactos y cosas acaba derivando en una especie de religión, ¿no? Porque es como una sed de Dios que quizás tiene la gente, ¿no? Que siempre pregunta a los extraterrestres, ¿no? Supuesto, ¿y qué piensan de Dios? ¿Qué piensan de la religión? Y ya, pues, ¿no? Aparecen estas teorías de Cristo extraterrestre, ¿no? De la Atlántida, de tal y cual, bueno, bastantes ideas, ¿Y ¿no? tú Pero al crees en final es, Dios? mm, mira, no sé qué pensar, Tal cual. sinceramente. O sea, porque a veces Curioso. pienso ¿Tú crees que que Lovecraft haya creído en Dios pese a que inventaba tantos dioses? Por ejemplo, leía Ligotti, ¿no? Que es uno de los capos del terror contemporáneo, ponte. Y realmente el hombre es ateo, ¿no? Y decía, pero ¿dónde radica esta esencialidad del mal en un autor que ha prescindido prácticamente de estas ideas así metafísicas, no trascendentales, que lo toma todo a partir del ser humano? Pero igual, o sea, no le hace falta que él crea o no crea, porque a la hora de la hora en sus escrituras se manifiestan pues todas las funciones oscuras del ser humano, independientemente ya incluso como lo que decían los eruditos, no importa si el autor está o no está, es algo completamente superfluo, ¿no? Algo así. Es curioso. En tu caso también dices no tiene nada que ver. Preferirías creer los extraterrestres que Dios, quizás. no, porque, o sea, ¿qué sería pues creer en extraterrestres, ¿no? O sea, que vienen a, o sea, Adaptarte, en ese sentido ya no creer, sino pienso, tener esa suficiencia, ¿no? Es más factible, digamos, para ti, o no. mm, Es más no, mira, probable. porque lo trato de verlo, quizás me influencia mucho, mucho Asimov, ¿no? A la hora de especular sobre esto, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que, bueno, si ya nos ponemos a hacer números y vemos las distancias que hay entre las estrellas, ¿no? Una de otra, bueno, pues un viaje, un desplazamiento, pues sería costosísimo, ¿no? Y, y con qué objeto, ¿no? Cuando se dice, oye, los extraterrestres construyeron tal monumento, y uno se pone a pensar, pero vas a viajar, pues no sé, ¿qué economía es esa, pues que te hace viajar, no sé, años luz para venir a construir monumentos? O sea, ya no ves ninguna lógica, ¿no? Pero entonces, ¿qué dicen los contactados? No, es que tienen una misión de difundir la luz. O sea, al final acaba todo en religión, digamos, ¿no? O en una idea mística de los Y ahora extraterrestres. aún, si nos ponemos estrictamente científicos, los que iniciaran ese viaje, o sea, obviamente, si es que los encuentran, para cuando regresen a la Tierra a dar una información, ya encontrarían pues que ha pasado cuántos miles de años, ¿no? O más, ya no encontrarían a nadie. O Claro. hologramas, una cosa realmente fantasiosísima. Ahora, hablando de esta fantasía, hay gente que es insolente, dice, pero ¿cómo es posible que se haga ciencia ficción en el Perú si el Perú no tiene ningún desarrollo científico, no tiene, o sea, un desarrollo propio, ¿no? Incluso quitando lo de Pedro Paulet, ¿no? Que es inventor, o sea, por ahí de repente ha habido dos más, pero
no hay realmente un despegue tecnológico propio del Perú. Pero eso no tiene nada que ver, ¿o sí? Antes de que No, mira, respondas, quisiera precisar, la épica o la gente que hace, bueno, casi no hay épica también en el Perú, ¿no? Pero, o sea, a ver, ¿cómo lo ves tú ese tema? No hay una correlación. El escritor quizás es libre de hacer lo que quiera. ¿Cómo enfocas ese problema, Daniel? mm, mira, por el lado de la épica, ya que la mencionas, como que es costosa porque quizás la tradición, bueno, nuestra historia es un poco dolorosa en ese sentido, ¿no? O sea, primero tenemos un mito, ¿no? Que es 50 españoles vinieron y acabaron con el Tahuantinsuyo, un golpe. Una guerra, ¿no? Con el vecino país del sur, Chile, la perdimos, otro golpe, ¿no? Como que generar pues una épica eh, a ese estilo, ¿no? De batallas ganadas, ¿no? No, parecería pues un poco falso, ¿no? O sea, pese a que, por ejemplo, si bien el Huáscar, Podemos ¿no? buscar matices. O el mismo Tú, Cahuide, o Manco Inca, la resistencia de la Breña, o esa disputa que tuvo en Portete de Tarqui Domingo Nieto con ese lancero colombiano que era gigantesco y lo acabó. Por lo menos o, gestas individuales podría haber. Creo o que el ahí caso, estamos mal determinados los peruanos, ¿no? Puede ser, ¿no? mira, no, por eso yo hablé pues de dos grandes traumas, ¿no? En el sentido pues de que son los más conocidos y difundidos, ¿no? Por ejemplo, hace poco he comprado un libro en la feria de libros sobre el VAP, ¿no? Un barco que estaba, pues, el vapor Unión, que estaba pues al mismo tiempo que el Huáscar, y sí es pues una corbeta pues que resultó invicta en toda la guerra con Chile, ¿no? O sea, su capitán Villavicencio, me parece que se llamaba, logró pues una serie de operaciones militares, ¿no? Ataque de puertos y con éxito, ¿no? Pero hasta, bueno, eso, si te das cuenta, estamos hablando de algo que casi no se conoce, ¿no? Si yo tuviera alguna posibilidad de influir en bueno, pues en el sistema educativo peruano, añadiría un año más, ¿no? De escolar dedicado exclusivamente a la historia y geografía del Perú. Pero como Claro. te digo, ¿no? En general, nuestra, nuestra épica, pues, Este está. curso lo quería hablar más adelante, pero obviamente para ti el Perú es un objeto de reflexión constante. De alguna forma a través de tus obras de ficción, pero a través de tus reflexiones, veo en tu muro de Facebook, no es la primera vez que estamos intercambiando una opinión sobre estos Ujú. asuntos identitarios, que eres de las pocas personas o de los escritores que se da cuenta y dice, oye, pero esto no puede seguir, ¿no? Claro que tú ya estás en tu género, en la ciencia ficción, pero quienes se dedican a otro tipo de narrativas, quizás históricas, podrían dar otros enfoques, porque realmente se ha dejado que el Perú se hunda en ese clima de derrotas constantes y no hay ni siquiera el gesto de hacer una resistencia, pese a que se han dado grandes resistencias en el curso de los últimos 5 siglos. Tampoco es que todo el mundo se allanó a las desgracias, digamos, políticas que se fueron dando, ¿no? Tanto durante el virreinato como durante la República. Por ejemplo, el próximo año es el aniversario de la batalla de Ayacucho. Ujú. Yo realmente tengo, no temor, pero digo, esta gente es tan bestia que probablemente sean capaces de querer elogiar a Bolívar, que no tuvo casi nada que ver, y a Rasuri no lo van a hacer el elemento central de este homenaje, cuando Rasuri ha sido uno de los pocos campeones que siempre todo peruano podría tener en mente cuando se acusa al peruano puede ser un gallina, le dicen internacionalmente, o de que siempre Ujú. están perdiendo las guerras. O sea, realmente hay un juego del peruano contra el peruano en ese sentido y la intelectualidad no ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Ahora, podrías hacer una mezcla de ciencia ficción con fantasía heroica, quizás en algún momento, dado que también le das vuelta a estos temas. Mira, ahí viene un tema de lo que sería pues investigación, ¿no? O sea, A ver, cuéntanos. por ejemplo, tengo planeado bueno, planificado, ¿no? Pues voy a escribir una novela así en ese sentido, pero estoy documentando. Y, ¿qué te digo? Pues cada día es una Perfecto, sorpresa perfecto. lo que pasó, lo que ocurrió en el Perú, en qué momento y cuál fue la actitud de las personas, ¿no?
Por ejemplo, hace poco me entero que existió, pues, mira, y realmente hace poco, 1 o 2 años, me entero que en el Perú, en el Virreinato, existió una institución que se llamó el Consejo de los, creo que eran 14 electores incas, que eran descendientes de las panacas, ¿no? Reconocidas no, por las autoridades españolas, y La cada corona cierto tiempo, española, claro. cada cierto tiempo escogían, pues, a un elector, un alférez, ¿no? El alferazgo real le llamaban. Y no era, pues, un título meramente de papel, ¿no? O sea, ese alférez real tenía, pues, a su mando, pues, ¿no? Como alférez, una cantidad determinada de milicia. Y eso, Sí, sí, sí. casualmente, casualmente, ¿por quién fue abolido? Pues por Simón Bolívar, ¿no? Eso, yo a veces cuando uno ve la gesta de Bolívar, entre comillas, dice, bueno, ¿de qué nos liberó, no? O sea, o quién mejor nos hubiera Los liberado de enemigos Bolívar. de... Mira, pero cómo es la vida, todas las medidas de Bolívar resultaron en nada para sus sueños de fortalecer a la Gran Colombia. Una de las cosas que dan satisfacción es que cuando él regresa al norte, bueno, lo destruyen en un rato, ¿no? O sea, no fue nadie ante Páez o ante Santander que realmente Bueno, se estrelló contra dos rocas ahí, ¿no? Y no pudo hacer nada. Sin mira, embargo, se dio el cuajo de partir el Alto Perú, desastre y medio. claro, o sea, nadie entiende, pues, a qué vino esa medida, ¿no? Y a veces uno podría pensar, parece que solamente para que había un país que tuviera su nombre, ¿no? Bolivia, pues, que me perdonen los amigos bolivianos, pero al No, parecer, pero eso es porque, claro, Daniel. O sea, lo hizo por restarle posibilidades hegemonizantes al Perú, ¿no? Por eso que luego se opone otra gente cuando se da la Confederación Perú-Boliviana, porque ujú, es que pasa que Perú y la gente, digamos, que no lo estudia, para desgracia de todos los peruanos, que esto debería estar en el currículo de historia de todos los colegios, o sea, el Perú era una inmensidad casi toda Latinoamérica. Yo a mí siempre me de- gusta decir, Belgrano nació como peruano, Artigas nació como peruano. a ¿Qué ver, pasa con la gente que no los asumimos como nuestros? Hasta 1700, 600 eso era Perú. Y como te decía, lo de la Confederación Perú-Boliviana implicaba que el Perú podía nuevamente volver a ser la potencia hegemónica de este lado del mundo, y realmente, bueno, se opuso Chile, se opuso Gran Bretaña, hubo todo lo que hubo. El problema es que la gente no tiene en claro todos estos temas. Ahora no sé si me desconecté yo o se desconectó Daniel. Daniel, estamos al aire. Bueno, parece que se fue Daniel, hay que esperar que se reenganche. Y bueno, realmente esto es una oportunidad muy enriquecedora, porque para Salvo, que es como hemos presentado uno de los grandes hola, hola. especialistas de la ciencia ficción, ¿qué tal? Estaba explicando, comentando algunas hubo un leve perfecto por el cual le ofrecemos las disculpas del caso. Estamos conversando con Daniel Salvo, que es uno de los mayores especialistas en ciencia ficción en el Perú, pero que además hace coexistir esta pasión por la ficción especulativa, por la ciencia ficción, con grandes intereses históricos de una interpretación o reinterpretación de la historia peruana, de la identidad peruana, y vamos a seguir conversando con él acerca de este tema. Estábamos conversando, Daniel, cuando ha sucedido este desperfecto, de cómo es posible que el peruano no tenga realmente una idea a estas alturas de la vida de lo que ha sido el Perú y de lo que puede ser el Perú, ¿no? Estábamos conversando de esta muy mala conducta que tuvo Bolívar hacia el país, y que al final a él no le favoreció para nada cuando regresó a sus tierras del norte, y así.
prosigamos en esa línea de conversación, Daniel. Adelante. Ujú. Bueno, lo histórico quizás pues nos es esquivo porque, bueno, quizás no se, en el Perú a lo largo de los años pues no se ha invertido mucho en educación, ¿no? O sea, contar con buenos textos, la difusión o quizás alguna orientación. Mira, hace poco leía pues, ¿no? Que por ejemplo la alfabetización en el Perú pues recién es casi completa a fines del siglo XX, ¿no? O sea, imagínate todas las épocas anteriores, ¿no? No podemos, quizás, y el centralismo que tenemos, ¿no? O sea, quizás en Lima podemos hablar, sí, los libros, librerías, bibliotecas, pero te alejas unos kilómetros de Lima y ya es otro mundo, ¿no? Más, lamentablemente, pues no debería ser más precario, ¿no? Pero se puede recuperar ahora quizás gracias a las redes, ¿no? Difundir el libro electrónico. Mira, yo en lo personal y viendo desde las cosas desde el punto de vista de la ciencia ficción, tengo un cuento que se llama Camayo, que está ambientado en la época incaica, ¿no? Poco antes de la llegada de los españoles. El cuento se usa, pues, ¿no? El enfoque de la tecnología que está detrás de los tipos, podría haber afectado, pues, ¿no? Incluso haber eso afectado a la caída del Tahuantinsuyo, ¿no? Descomponerlo. Claro. El inicio de esa, bueno, la idea de ese cuento pues era eso, no nada más un cuento, jugar con la idea, pero a raíz de eso, eh, aparte que muchas personas que lo leyeron, lo disfrutaron mucho, es uno de mis cuentos más elogiados, eh, a muchas personas, bueno, le encuentran, empecé a encontrarle un valor que no había pensado al principio, ¿no? Y las imágenes que tenemos nosotros de los, como peruanos, de nosotros mismos, es precaria, ¿no? Pensando que se hacen esos dos grandes traumas. Pero, también es cierto pues que cuando a veces pensamos en el pasado prehispánico, es una visión pues bastante polvorita, por decirlo así, ¿no? Personas, bueno, al menos en lo poco que yo recuerdo, pues, clases de historia escolar, ¿no? Era muy esquemático, el pasado prehispánico era pues como ojotas, ¿no? Y apenas existir y que adoraban al sol y la luna, ¿no? O sea, un primitivismo, pero que no es tal, pues, ¿no? Porque uno empieza a ver ahora a través de los programas, por ejemplo, el canal, bueno, TV Perú, pues, ¿no? Sucedió en el Perú, construcciones, vestimenta, calzado, un aparato que se llama Yupana. Mira, imagínate, en el Perú prehispánico había pues el quipu para registrar datos y la Yupana Claro. para calcular. O sea, imagínate, dos aparatos, o sea, porque son eso, pues son una especie de máquinas, ¿no? Para Altamente potenciar. tecnologizado, digamos, claro. Claro, o sea, Un pues alto grado de entonces especialización numérica. de primitivo nada. Y eso es creo el No, valor obviamente. que Lo le que doy, daba la bueno, muestra, sus obras de irrigación, incluso sus además campos de eso, ¿no? cultivo, ¿no? Los La diferentes pisos domesticación, altitudinales que manejaban, todo. Había un la gran domesticación de cálculo, la obviamente. papa, claro. Y Claro. entonces, yo creo que el valor que empezó a tener bueno, pues ese cuento, ¿no? Y para mí mismo, es, de un lado, algo quizás poco, hasta el momento poco usual, ¿no? O sea, en los peruanos, ¿no? De los pueblos originarios, pensados como protagonistas, ¿no? Ya no pues como los explotados, los conquistados, sino pues los protagonistas de la Es historia. una visión muy progre, ¿no te parece ahora que se está tratando de dar cabida a cualquier, digamos, minoría, que puede ser, están en su derecho, pero acá la gente se olvida ya no solamente de los incas, te digo, o sea, para que existan los incas, hubo un momento en que se tuvo que aplacar a otros pueblos que estaban en expansión, como los chancas, los mismos huancas, e incluso se olvida uno de las grandes potencias preincaicas como Tiahuanaco y Huari. O sea, Tiahuanaco por el gran despliegue, eh, digamos que una especie de hegemonía espiritual, no religiosa, de todo el altiplano, y obviamente los Huari por el poderío militar y bélico.
Pero, ¿sabes por qué te comentaba esto? Porque Tiahuanacu siempre se vincula con Bolivia, pero eso siempre ha sido por siglos parte integral del Perú. Aun cuando se estudia la cultura de Tiahuanacu, entra en uno un punto medio disruptivo porque dice, oye, pero todo eso está para el otro lado del Titicaca. ¿No será que la circunscripción republicana del Perú ha embotado y enceguecido a la gente? Yo digo, me sorprende que los propios políticos realmente hayan sido tan obtusos de dejar que la ciudadanía opte por tener esta identidad que es falsa, de que el Perú siempre ha sido una y mil veces derrotado, estigmatizado. Eso es una mentira, o sea, pareciera que tiene mucho que ver con lo concreto, pero no es tanto así. Hay muchos matices. Tú los has advertido en muchos escritos, por lo menos en tu muro de Facebook. No sé si sería bueno que todo eso lo sistematizaras en algún volumen de ensayos o de reflexiones sobre el Perú. Ah, ¿Eh? A ver, cuéntanos. gracias. Gracias, ¿no? Que bueno, no sé si el tiempo dé para tantas cosas, ¿no? Pero, como te digo, ¿qué será, no? También, si pensamos en lo que es la historia, ¿no? O sea, en su devenir, ponte a pensar, pues, que en el siglo XIX también, lamentablemente, es cuando aparecen las teorías racistas, ¿no? El racismo mal llamado científico de la época, y de repente, pues, esa era una nueva justificación para muchas cosas, ¿no? Le pudo servir a ciertos países para iniciar una etapa colonialista en pleno siglo XIX, ¿no? Decir, bueno, no, sí, pues nosotros vamos a poner orden porque somos pues esta raza superior y al mismo tiempo, ¿no? Justificar, mira, acá estos los conquistaron porque eran pues unos cobrizos, ¿no? Y no tenían pues, suficiente desarrollo intelectual, ¿no? De hecho, hay estudios, por ejemplo, hay uno, me parece que inició un arqueólogo, antes que existiera la arqueología norteamericano, apellido Squire, ¿no? Que coleccionó, pues, ¿no? Creo que miles de cráneos paracas, ¿no? Y bueno, su conclusión era pues que el peruano pues tenía un cerebro menos desarrollado, ¿no? Que pues, el antiguo peruano en todo caso, ¿no? El originario, ¿no? Tenía pues el cerebro menos desarrollado que obviamente pues no está tan, bueno, los otros países. De ahí, imagínate, empezando el siglo XX, esta tesis de Clemente Palma, ¿no? El destino de las razas en el Perú, cuya conclusión es hay que fomentar la inmigración, ¿no? De alemanes, porque, bueno, pues son la mejor raza que hay, ¿no? Para, Pero bueno, pues digamos que era también ya otra forma que tenía el peruano de aquellas épocas. Digamos que bajo el Incaenato había hasta otra forma de alimentación, ahora no había pues los índices de nutrición, de anemia que se han dado después. O sea, imagínate si Clemente Palma hablaba de eso en aquellas épocas, que la gente estaba mejor comida, si viera ahora los índices de anemia de la población escolar en general, bueno, tendría, bueno, en su perspectiva, ¿no? Equívoca, de alguna manera mayores fundamentos. Y ya que hablamos de Clemente Palma, tú sabes, Clemente Palma es un hombre muy importante de la literatura peruana, sin embargo es un hombre que está puesto en las catacumbas por todos los supuestos bien pensantes y los moralistas, no solo por este tema de su racismo, que debiéramos entenderlo desde una perspectiva de la coyuntura.
Contra viento y marea vamos a acabar el episodio de esta noche. Estamos teniendo grandes reflexiones sobre el país, sobre la literatura, sobre la ciencia ficción y la identidad nacional con Daniel Salvo. Daniel, ¿estás conectado? Sigamos. Sí, aló, sí, sí, estamos. Por favor, tratemos de continuar de alguna forma lo que estábamos hablando de Clemente, que es un autor que ha sido puesto en las catacumbas, cuando es el precursor de muchos de estos géneros que han tenido gran repercusión a partir de estos últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Digamos, el siglo XXI ha visto en la literatura peruana una reactualización, un empoderamiento de estos géneros, ¿no? La ciencia ficción, el mismo terror. Clemente era un adelantado en esas proyecciones de la literatura. Cuéntanos qué ha pasado con él, quizás la crítica Vallejo, la novela XYZ. Hablemos de Clemente Palma, creo que es una noche propicia para ello. Mira, hay mucha injusticia, me parece, porque, para empezar, ¿no? Yendo al tema de su tesis, ¿no? El destino de las razas en el Perú, que está disponible online, ¿no? Se busca y está. Eh, muy poca gente pues, que no tiene en cuenta de que él, como estudiante de la Universidad de San Marcos, presentó esta tesis ante un jurado. Insistimos con la transmisión, con estas interesantes reflexiones que tenemos con Daniel Salvo, a quien le damos de inmediato el pase para que se pueda grabar lo máximo posible de su testimonio. No vaya a ser que se vuelva a cortar por fallos de mi propia señal. Hoy día me ha fallado todas las líneas de internet que tengo a disposición, así que es una entera responsabilidad mía. Adelante, Daniel. Aprovechemos tu testimonio estos 10, 15 minutos que nos quedan. Estábamos en Clemente Palma y justicia del medio literario. Bueno, un resumen de Clemente Palma, ¿no? Su tesis, la gente tiende a olvidar que fue pues efectivamente una tesis, ¿no? Que él sustentó ante la Universidad de San Marcos para optar pues por el grado, me parece que doctor en letras, y, y que hubo un jurado, y ese jurado aprobó esa tesis por, me parece como por unanimidad o por con uno de los máximos grados, ¿no? Por ejemplo, uno de los jurados fue nada más y nada menos que Javier Prado, ¿no? Y hay una avenida Javier Prado que es pues conocidísima, pero me parece que no hay avenidas de que se llamen Clemente Palma, o calles siquiera, ¿no? Y es una pena, pues, que, bueno, perdamos esa perspectiva, ¿no? Que justamente la universidad existe para eso, para contrastar ideas, opiniones, y en ese momento, pues, obviamente no solo Clemente Palma, sino la intelectualidad de su época, consideraba, pues, que efectivamente, ¿no? La eugenesia, estas cosas, pues, eran una teoría científicamente sustentable y que beneficiaría al país, ¿no? Eso, empezar, pues, ¿no? Bueno, pues a adquirir criterios racistas para gobernar, ¿no? Y una pena, pues que les pareció razonable a muchas personas y bueno, pues yo sospecho que muchas políticas peruanas se han realizado, ¿no? Bajo ese criterio, ¿no? No, bueno, tendría que investigarse. Pero en ese sentido, pues diría que Palma por lo menos tuvo pues la honestidad, ¿no? De someter sus ideas a un jurado, ¿no? Si, y bueno, pues si se lo aprobaron, pues por algo será, ¿no? ¿Por qué ese jurado no es condenado y por qué Clemente Palma sí?
sobre su problema con Vallejo, pues bueno, fue algo nimio, ¿no? Porque a lo que se sabe es que Palma criticó uno de sus versos, uno de sus poemas, pero al final después colaboraron en la misma revista, ¿no? Tantas revistas que había en esa época, pero Mundial, creo. Mundial claro, Mundial Humanidades, y él era director de una de ellas. llegaron a tener pues una relación cordial, ¿no? O sea, no sé, magnimizar eso, pues que, ay, que Palma se atrevió a criticar a Vallejo, pues bueno, no sé, es como infantil, ¿no? Tomar ese criterio. Hay gente que Pero, lo así, ¿no? pero fue muy mal visto incluso cuando publicó X y Z, que es una novela, pues, que ahora sería una novela sobre clones. Eh, Me parece que dice, bueno, pues se adelantó demasiado su tiempo, ¿no? Porque en algún lado encontré pues una revista de crítica literaria pues de esos años, ¿no? Creo que es 1936 y el crítico pues dice prácticamente pues que Clemente Palma había deshonrado a su padre, Ricardo Palma, ¿no? Al escribir pues una cosa así, ¿no? Eh, Estamos fuera de, no nos, bueno, es como que tememos esos géneros, ¿no? Ya, pese a que, mira, el Perú inicia su primera novela conocida, se llama Lima de aquí a 100 años, que se publicó en El Comercio por entregas, ¿no? Y es una novela pues de un fulano que viaja en el tiempo 100 años al futuro de Lima. Dime pues con qué o sea, ¿cómo es que nadie, yo digo, pero todos estos años nadie más vio eso, nadie se le ocurrió preguntarse, bueno, ¿cómo es que un peruano de ese año se le ocurren esas cosas, ¿no? ¿Y qué pensaba de la Lima del futuro, del país del futuro, ¿no? Es como, me parece que tuviéramos algo los peruanos que quisiéramos cerrarnos ante el futuro, ¿no? Que como que quisiéramos siempre repetir las cosas o no tenemos pues la menor fe en que el futuro traiga algo positivo, ¿no? Y quizás por eso no haya habido pues mucha ciencia ficción, ¿no? Porque, bueno, pues el futuro quizás nos parece demasiado inasible, inabarcable, o es algo que van a inventar en otro país y nos lo van a traer acá, ¿no? Bueno, puede ser eso, no esa dependencia. No, es como que no se atreviera el peruano a crear casi de la nada. Ahora, en otros países siempre dicen que el Perú y el peruano es como que están siempre viviendo de cara al pasado, pero lo que estamos conversando sobre nuestro pasado, la gran mayoría de la gente lo ignora. O sea, hay como una apariencia del Perú fijo con la vista en el pasado, pero es una vista completamente absorta en neblina o en unas circunstancias que no pueden ver nada en claro, ¿no? Porque o sea, viven de cara al pasado, pero tienen una completa neblina o una ceguera sobre los ojos que no deja ver realmente los matices que podrían hacer de este país una nación y sobre todo un pueblo muy diferente, ¿no? Julián del Mira, Portillo se llama el autor de esa ajá, novela claro, Lima de aquí a 100 años, JJ, que incluso ajá, hasta nosotros vimos se los está olvidando el nombre. sí, pues, es que son cosas que, como tú dices, ¿no? Parece ¿Cuántas que cosas habrá que las dejamos pasar, ¿no? yo creo que cuando el peruano en promedio, ¿no? En general, piensa en el pasado, se quedan esas dos cosas, ¿no? Españoles que nos conquistaron, guerra que perdimos con Chile. Y sin buscar pues el menor detalle, ¿no? Darle un poco de profundidad a eso, entender pues cómo no es que así nomás no fue, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones más recientes pues sobre la época de la conquista nos hablan pues de la participación activa de otros pueblos que no tenían precisamente amistad hacia los incas, ¿no? Que habían sido recientemente conquistados. Y no es que eran pues 50 españoles, sino eran 50 españoles pues y miles de, bueno, pues no sé, en el norte, ¿no? Ya Pueblos enteros, tantos ¿no? pueblos, ¿no? Pueblos Que eran enteros, los cañaris, los mismos Cañaris, chancas. Paltos, Los chancas creo que no había pasado ni medio siglo desde que los habían dominado los incas y con una claro, crueldad extrema, obviamente, aprovecharon de vengarse, ¿no? Pasó con México igual, con claro, los las caltecas famosos, ¿no? O tlaxcaltecas, sea, ¿no? las caltecas son Y los una, destruyeron prácticamente más que otro, ¿no? Por eso que Tlaxcala fue tan importante cuando había pues, la Nueva España. Más bien ahora uno ve la circunscripción de Tlaxcala y hay como una venganza republicana porque pues parece que no es nada, ¿no? Y mira, en así el Perú, podemos entender la historia como ha sido, no con estos prejuicios, esta especie de mitos
completamente superfluos, ¿no? Que ni siquiera atienden a las propias razones políticas de cómo se fue estructurando todo este proceso tan complicado, ¿no? Otra Claro, cosa la me historia parece acá. es un conocimiento complejo, ¿no? Pero me parece que a nivel, ya esto es hasta mundial, ¿no? Los estudios de las humanidades, pues, están empezando a verse de manera negativa, despectiva, ¿no? El clásico, ¿esto para qué sirve? ¿No? Todo lo vemos ya en función de buscar, pues, ser pragmáticos, ¿no? Eh, emprendedores, no sé, y parece, pues, que el sueño de mucha gente ahora sea, pues, bueno, pongo un negocio. Y, mira, justamente el Perú, siendo un país, pues, que tiene una historia riquísima, ¿no? Estudiada, yo creo que es mejor estudiada, comprendida y apreciada fuera del Perú que en el mismo Perú, ¿no? Los peruanos creo que uneamos a nuestros historiadores, ¿no? Nos burlamos de ellos, ¿no? Creo que lo vemos de una manera negativa, ¿no? O bien unos tipos inútiles que se dedican, pues, a estar buscando datos históricos. Me parece peor que se habla ahora, pues, una terminología horrible, habla del privilegio. Ah, tú eres historiador, eres escritor, es porque tienes privilegios, ¿no? No eres, pues, una persona sencilla, ¿no? Que si fuera sencillo, pues tendrías, no sé, tendrías que trabajar en algo de verdad, ¿no? Y no ocuparte, pues, de humanidades y cosas de blancos. Sí, textualmente he escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? Claro, qué desfachatez, pero qué bravo lo que nos comentas. Mira, estamos en este último segmento, realmente quisiera hablar de un programa de 10 horas contigo, pero vamos a hablar de este proyecto, este colectivo Kipapacha. Cuéntanos qué implica este proyecto en el que estás participando, ¿no? Y acerca de Ajá, tus sí. proyecciones a futuro bueno, con las obras que tienes ahí en tus gavetas, tus proyectos, como para que esté al detalle toda la gente que te sigue, ¿no? Mira, Quimapacha me parece justo, estamos en los momentos, ¿no? Como del año 2000, 2002, ¿no? Empieza a aparecer, el año 2000, 2002 empieza a aparecer, bueno, digamos, cultural, literaria peruana, ¿no? Y gracias a Internet, la ciencia ficción, ¿no? Las personas que dedican a primero, pues, lectores de esos géneros, y poco a poco aparecer, pues, ya escritores. Una pena que perdimos a José B. Adolf, ¿no? Pero, pues, Claro. tenemos ya, pues, ¿no? Empezaron a haber más y más personas escritores, escritoras, que de repente, pues, ya no en ese juicio, ¿no? Y como se escribe literatura fantástica, si escribo literatura no realista, ¿no? No voy a ser parte, considerado, pues, no sé, ¿no? De lo cultural peruano, técnicamente cultural, ¿no? Y Quipapacha, pues, ya aparece en un momento en el que ya hay esa, digamos, ¿no? Que ya tenemos incluso ya editoriales, ¿no? Dedicadas a lo fantástico, ¿no? Algo, imagínate, pues, en el siglo XX era, pues, impensable, ¿no? Ahora sí, ya hay colecciones dedicadas, pues, al terror, ¿no? Escritoras, escritores, ¿no? Que se vinculan directamente a lo fantástico y hace el amaneramiento de decir, pues, que es una incursión, este, un ejercicio, ¿no? Nada, diferente. Claro, ¿Por ¿no? O qué sea, crees tantas variaciones en la apertura a estos géneros? Sobre todo en un momento que toda la literatura parece haber abortado de las posibilidades de hacer novelas totales, ponte, ¿no? Se han renunciado casi a esos grandes proyectos. Es como que está tan fragmentada la contemporaneidad, ¿no? Está tan dispersa y hay tal sobrecarga de conocimientos y información que buscar la totalidad se ha vuelto imposible casi. Quizás eso haya facilitado que estos géneros cobren preponderancia, o realmente se podría hablar hasta de un apogeo de esta literatura de género dentro del escenario de las literaturas actuales, ¿o no? ¿Cómo lo ves, Daniel? yo más que apogeo diría que es como una etapa de descubrimiento, ¿no? O sea, algo que Despegue, antes claro. lo que, la verdad, pues antes me parece que escribir,
¿Qué leer ciencia ficción, ¿no? Ya era pues una especie de anatema, ¿no? La gente que leía escondidas, pues escribirlo, ¿no? Creo que quien mejor explica esto es Boliviano de Topa Soldán, ¿no? Hay una entrevista que se van, él habla de sus novelas recientes, sus proyectos, y pues ya dice, bueno, que él opta, ¿no? No sé si usa el mismo término de decir escritor de ciencia ficción, digamos, no esconde, ¿no? Ya no lo hace, pues, por decir, bueno, es un escritor que ha optado por el género, ¿no? Y da el valor y reconoce sus lecturas, ¿no? En un momento así, ¿no? En el que como juego me parece un poco peligroso porque suena pues, como una especie de moda, ¿no? Si está de moda la ciencia ficción y de repente de acá a 20 años, a 5 años, estarlo. Ya simplemente pues que los escritores, las escritoras, pues, ¿no? Era Pero una Pablo, nueva forma de pensar. te digo, hay gente en medio de momentos de gran preponderancia de la ciencia ficción. Por ejemplo, con sagas como Star Wars. Toda persona que tenga entre 40 o 50 años en este momento, obviamente que se ha deleitado, pues, o sea, es parte de su educación, está en su imaginario, ¿no? Digamos, ya los que tienen una proyección más adulta, no sé, o más compleja, ¿no? Eh, Blade Runner. Entonces, está en, luego los videojuegos, ¿no? Te lo digo, he conversado con autores, digamos, de mi edad, ponte, y estaban totalmente bebidos, absortos en estos escenarios circunstanciales. Entonces, les han poblado la mente de ellos. No había eso antes. Por ejemplo, hasta tu generación, como tú dices, había esos puestos de revistas, ¿no? Que te alquilaban las revistas, de repente por ahí Ajá, sí, entrabas, este tema, ¿no? Ahora olvídate, la gente que ha nacido en 2000 a la fecha, con la internet, con todo lo demás, es algo que les viene casi naturalmente. Entonces hay variaciones, ¿no? Dependiendo de la generación de cada uno. claro, mira, por ejemplo, hay un francés, ¿no? Mike Houellebecq, no sé cómo se llama bien, ¿no? Y él tiene un volumen dedicado a H. P. Lovecraft. Él, bueno, ya en la parte final, ¿no? Dice que él constata, pues, que hoy en día hay mucha gente, pues, que conoce casi todo el panteón Lovecraftiano, justamente por los videojuegos, ¿no? Por los videojuegos, pero que casi no ha leído a Lovecraft ni sabe quién es, ¿no? Ya ha pasado que, bueno, ha dejado de ser un autor caleta, que diríamos en el Perú, y ya es un autor canónico, o simplemente, pues, requete, conocido, ¿no? En los 80s, hasta los 90s, incluso, acá, los libros de Lovecraft era pues, ¿no? Encontrar así en segunda mano, a veces se actualizaban, ¿no? En cambio, ahora tú vas a una feria de libro, vas a Amazonas, y casi en todos los puestos está, pues, Lovecraft, obras completas, ¿no? Imagínate, pues, Claro. y eso en los 80 pues, era impensable, ¿no? La gente Y quién, buscaba en Necronomicon como si realmente fuera una pieza así de ingallable, ¿no? sí, ¿Y dónde está sí, esto? claro, ¿no? Para leerlo y para hacer los conjuros. Y sí, hay gente que hizo buen dinero editando en Estados Unidos, ¿no? Necronomicon. Claro, pero me refiero a que era casi tan difícil hallarlo como si el Necronomicon fuera algo Ah, realmente tangible, ¿no? O sea, sí, pues, había una escasez, no había esa abundancia que dices. Editorialmente no le habían prestado tampoco la atención debida, quizás a Lovecraft. Faltan otros autores, ¿no? A mí me encanta, digamos, en otro género, Clara Ashton Smith, que es un esotérico así ah, también de claro, espada y brujería, ese pero poético totalmente, ¿no? es Que también tiene algunas maravilloso, proyecciones de ciencia ficción, ¿no? Tiene claro que sí. unos cuantos platos de eso, Era- eh, gente Yo, magnífica realmente, ¿no? esa época me parece, bueno, qué afortunados esos autores, ¿no? En el sentido, no sé si habrán hecho dinero o no, porque creo que muchas revistas quebraron, pero tener, pues, Claro. estar en ese momento y poder, pues, soltar esa imaginación, ¿no? No sé cuál habrá sido su vínculo, su relación con la academia, por ejemplo, ¿no? Si se habrá sentido bien, mal, de que, bueno, no hayan sido considerados, pues, escritores, con mayúsculas, por decirlo así, pero uno lee, pues, a Clark Ashton Smith, ¿no? Yo recuerdo que compré en Ica
el volumen Sotique, ¿no? Estas historias que transcurren pues, en un futuro imaginable, ¿no? Que ya pues donde resucita la magia. Y era pues así embriagante leerlo, ¿no? Todas estas, o sea, las aventuras, ese ambiente, pues, ¿no? Y imaginar el sol que se está apagando, es una Es belleza. portentoso, ¿no? Para mí es eh, una de las cosas más altamente poéticas que he tenido en las manos. Digo, si lo agarras como poesía, también funciona bien. era, Son relatos era poeta, poéticos, también era totalmente. poeta, Clark Ashton Smith. La literatura siempre es poesía, de alguna manera. Muy bien, Daniel, cuéntanos para finalizar un par de minutos tus proyectos nuevos. ¿O vas a hacer Bueno, algunas revisiones quizás de tus libros ya conocidos? Que te para la mm, gente que son tus seguidores, ¿no? Tus admiradores. Imagino que deben querer saber cuáles son las novedades de tus proyecciones, ¿no? bueno, hasta ahora no he escrito novelas, ¿no? Que me gustaría, pero como te digo, es una especie de proyecto que abarca, no sé, me he planteado 15 años, porque no sé si serían novelas totales, pero sí, uh, bueno, van a requerir cierto tiempo porque, como te digo, ¿no? Quiero hacer historia alternativa, ¿no? O contrahistoria, que le dicen. Ajá, O sea, sí. y bueno, pues ¿no? Ambientadas bueno, en el Perú, ¿no? Bueno, pues el Perú, bueno, el Perú histórico, por decirlo así, ¿no? Y al empezar a documentarme, pues, sobre todos los procesos que han habido, aparece, pues, un país, una región mucho más compleja, ¿no? En todo sentido, en su geografía, sus personajes, las instituciones, todo lo que pasó, pues, con, ¿no? Los pueblos originarios, lo que realmente pasó, o sea, hacer una historia, por ejemplo, de lo que realmente pasó, por ejemplo, tú mencionas a Bolívar, ¿no? Todo este episodio, y uno dice, pues, caramba, ¿no? Qué horrible historia que nos ha tocado de la emancipación, ¿no? La verdad, mucha gente, bueno, quizás exagera, ¿no? Pero a veces dicen, no, mira, hubiéramos seguido siendo parte del virreinato, ¿no? Que me parece que tampoco era factible eso porque ese fue uno de los peores España momentos estaba, también, ¿no? ¿no? Desde la Destruida reforma por Napoleón, borbónica ¿no? ya no había nada. Además, pues Napoleón, imagínate, va, invade España, se lleva al rey de prisionero, ¿no? Hay este avance con las Cortes de Cádiz, regresa Fernando VII y vuelve a ser pues un absolutista y, o sea, pues hace, la gente, bueno, creo que los mismos españoles no aprecian mucho pues ese reinado, esa época, ¿no? Y bueno, eso repercutió obviamente en el Perú y bueno, en toda Sudamérica, ¿no? Pero tenemos bueno, enterarse pues de quiénes participaron, quiénes no, qué cosa, marchas y contramarchas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Aparte de eso, también pensar en los avances tecnológicos en la época, ¿no? También cómo influye. Imagínate lo que ha sido, piensa en el Perú, pues de 1843, me parece, o por ahí que viene el primer barco a vapor. Imagínate personas acostumbradas a ver barcos de vela o a hacer, pues, ¿no? Comunicaciones vía caballo, carruajes, y ver, pues, llegar al puerto del Callao un buque metálico sin velas, ¿no? Propulsado, pues, por humo. Habrá sido, pues, como ver una nave espacial ahora, ¿no? Imagínate. Y tiempo después ver, Claro. pues, los primeros aviones, eso ahora, pues, nosotros decimos que es época tan antigua, ¿no? Pero es la misma, bueno, pues cómo va cambiando, ¿no? La tecnología y cómo cambia, pues, las nuevas perspectivas, ¿no? De repente ya no es tan necesario el oro, sino el carbón, sorpresa, ¿no? Porque ya es otro tipo de sociedad en la que se empieza a vivir. Yo me imagino que en esa época mucha gente habría dicho, ¿y esto para qué sirve, no? Como solemos ser los peruanos, sobre todo, ¿no? Yo estoy seguro que cuando llegó pues la electricidad al Perú, creo que es en 1895, habrá gente que habrá dicho, ¿para qué si ya tenemos velas, ¿no? Hubieran estado como cuando se preocupaban por las antenas, que decían que la radiación, Ah, todas esas simplezas, ¿no? ya, Probablemente ahí. Pero mira, qué interesante y valioso lo que nos has compartido. Te agradezco tu participación, Daniel. Así que cuando tengas novedades editoriales nos avisas, cosa que hacemos la cobertura. Bueno, ojalá no sea dentro de 15 años que dices que debes acabar la novela, ¿no? Pero
Pero bueno, En vamos a periodo, ver. no, en varias novelas, en periodos de 5 años, para no estresarme también, porque créeme, escribir, bueno, ya hablando pues del, ¿no? El craft de los escritores es estresante también, ¿no? Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Retomaremos el martes con una sesión dedicada a explorar la propuesta de Ladislao Plasewski junto con este autor tan importante. Entonces, hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego.